Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Nos pasamos a veces la vida buscando culpables porque de esa manera no somos responsables, porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido, yo he hecho lo que me dijeron, yo estudié, mira, he hecho todo y ahora mira con qué me encuentro, mira cómo está el mundo. Entonces el mundo tiene que cambiar. Pero al final es siempre el que uno tiene que mirarse al espejo y es uno mismo. Y el poco a poco de cada uno de nosotros, de la responsabilidad personal, es lo que puede ir haciendo que vayan cambiando las cosas ahí fuera. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién no siente, quién no ha sentido alguna vez que le falta el suelo? ¿Quién no ha sentido alguna vez miedos de todo tipo, angustias, esa sensación de soledad, de vacío? Y uno no sabe ni por qué pasa, pero pasa. ¿A qué les ha sucedido alguna vez? ¿A quién no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos pasamos por esos momentos. Y de eso, de cómo afrontarlos, de cómo resolverlos, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con Javier Iriondo, que es un hombre que ha subido a los cielos, que ha tocado el cielo, que ha paseado, que ha triunfado, ha descendido a los infiernos, ha tenido el éxito, el fracaso, y ahora quiere compartir todo eso con estos 10 pasos hacia tu cima personal. Javier, ¿qué te parece si empezamos hablando de la paciencia, que es algo a lo que tú has dedicado bastantes páginas en tus libros? La paciencia, Javier, que tantas veces se confunde con la pachorra, porque es verdad que la paciencia todo lo alcanza, pero es que a veces también se queda uno esperando a que se resuelvan las cosas, y las cosas no se resuelven solas. No, a veces paciencia, yo creo que igual confundimos paciencia a veces con resignación y con el abandonar, y tiene poco que ver. La paciencia tiene que ver con la calma y es algo fundamental, pero a veces creo que lo que nos ocurre es que estamos esperando a que algo cambie fuera, que estamos esperando que cambie el mundo, que cambie la sociedad, queremos que todo el mundo cambie y en vez de eso tenemos que cambiar nosotros, claro, pero es más fácil pedir que cambien a los demás, porque si no nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo, y a veces queremos que los demás sean como a nosotros nos gustaría que fuesen, cuando ni siquiera nosotros somos capaces de ser como nos gustaría ser. Y al final la paciencia es fundamental, pero sobre todo hay que pasar a la acción para poder cambiar las cosas, y no confundir la aceptación con la resignación dentro de todo esto. Pero al final tenemos que hacer que las cosas pasen porque nadie va a venir a solucionar nuestros problemas. Tú, Javier, sueles decir que cuando apuntamos con el índice a la sociedad nos estamos apuntando a nosotros mismos y que al final, si no hay compromiso personal, si no hay solución individual, las cosas no cambian. Es cuando cada uno de nosotros cambiamos, ¿no? Pasa muchísimas veces, todo el mundo hablamos de que queremos que la sociedad cambie, pero ¿quién es la sociedad? Tú y yo.
Entonces, cuando cada uno de nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad, nuestro propio cambio, poco a poco las cosas irán cambiando. Es decir, uno no puede pretender cambiar el mundo. Empieza por cambiar tu propia vida y eso puede que te vayas haciendo que vayas influyendo de manera positiva a las personas que tienes a tu alrededor. El mundo lo cambiamos nosotros, qué duda cabe. Exacto. Cada uno con nuestro granito de arena. Así es. Abro estos 10 pasos hacia tu cima personal y me encuentro aquí con la importancia del perdón. Esto de que el perdón es el atributo de los fuertes. ¿Cómo nos cuesta entender eso, verdad? Que el perdón es el atributo de los fuertes. El perdón y la responsabilidad a veces van juntos un poquito y hay gente que entiende que eso es un poco como un síntoma de debilidad y es todo lo contrario, solo los valientes se atreven a perdonar. Hay gente que le cuesta perdonar, pero si uno no perdona, es el único que sufre es uno mismo. Si tú no perdonas a una persona, eso es como un fuego y ese fuego te termina quemando a ti. Y puede que esa persona o puede que ese suceso que fuese, que a lo mejor consideras que no es digno del perdón y puede que tenga razón. Pero si no perdonas, lo tienes que perdonar, diríamos, porque te mereces dejar de sufrir. Y cuando no perdonas, el único que sufre es tú, la persona odiada o el evento o el suceso. Ni siquiera sabe, a lo mejor, de tu odio y uno tiene ese sufrimiento. Entonces, el perdón es una manera de liberar el corazón, de soltar el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Si sigo atascado ahí en el pasado, no consigo avanzar. O sea que es fundamental para quitarse un lastre de encima y estar más en paz. Dime con quién vas y te diré quién eres. Una pregunta que tú te haces. Porque el entorno nos condiciona mucho más de lo que nos creemos. Y al final incluso, fíjate, yo pienso que como no tenga uno cuidado en esto de con quién va y a qué árbol se arrima y bajo qué sombra se coloca, terminas yendo donde no quieres ir, terminas pensando con cabeza ajena y terminas no siendo tú. Exacto, hay una influencia emocional, hay una influencia de las actitudes y al final en muchas ocasiones hay, diríamos, que un contagio emocional y terminas adquiriendo pensamientos, actitudes, hábitos y creencias de otras personas y el entorno tiene un poder enorme. Hoy en día sabemos que la mente es algo flexible, que toda la vida está cambiando, hablamos de la plasticidad cerebral y lo que cambia la mente tiene que ver con la información que uno recibe. Entonces, cuando estamos en entornos tóxicos y todo el día estamos expuestos a una negatividad como un yugo, ¿no? Que a veces en la sociedad es como que todo el día hablando de los problemas. Y en ocasiones el mayor problema es que no dejamos de hablar de los problemas y de que cualquiera es capaz de hablar de los problemas. No hace falta ser un iluminado. Y hace falta más gente que hable de soluciones y de alternativas, no de los problemas y de quién tiene la culpa, que parece que estamos en ese bucle todo el día, en el más de lo mismo. Entonces, uno tiene que ser consciente y elegir cada vez mejor con quién te asocias. Es decir, porque el círculo personal de amigos tuyos, de la familia, etc., la pregunta sería, ¿qué expectativas tienen ellos sobre tu vida? ¿Cuánto creen en ti? Porque hay veces que te quieren proteger para que no tengas fracasos o desilusiones, no hagas esto, no intentes lo otro, debido a sus miedos. Y si no creen en ti, eso te influye y tú empiezas a dudar más de ti. Y si tienes personas a tu lado que sí creen en ti y te animan, eso te inspira y te da confianza. Entonces, toda la información y todo el entorno influye mucho en sentido positivo. El entorno te puede llevar a la gloria, te puede ayudar a crecer y a ser mejor y te puede llevar al desastre. Igual que en cualquier deporte, si juegas con gente mejor que tú mejoras. Si juegas con gente peor que tú, vas a peor. Entonces, es muy importante eso, seleccionar bien la información y lo que tenemos alrededor, porque si no tenemos un entorno correcto, nos va a perjudicar. Hay que intentar mejorar ese entorno a pesar de las circunstancias. Hablabas ahora del sentido positivo, de la capacidad positiva de la vida. Yo no sé tú, pero yo, Javier, todos los días cuando me despierto, lo primero que hago es dar gracias a Dios por haber llegado al día de hoy. Bien hecho, muy bueno. Doy gracias a Dios, Dios mío, gracias por haber llegado al día de hoy. Y a partir de ahí, pues empiezo el día con ilusión, con optimismo y sobre todo siempre de manera positiva, porque es que como empieces en plan cenizo, como que atraes todo lo malo. Cómo arrancas el día influye muchísimo en el resto del día. Y lo que haces es un gesto que es importantísimo, más de lo que la gente puede imaginar.
serás agraciado por ser agradecido. Si uno no da gracias y no reconoces las cosas buenas de la vida, por sencillas y simples que sean, uno está todo el día pensando en lo que le falta. Y todo el día estás pensando en todo lo que me falta. Y la sociedad todo el día, a todas horas, está recordando todo lo que deberías conseguir. Y deberías ser así, aparentar así, conseguir toda una serie de cosas que parece que es lo que te va a dar la felicidad. Entonces, en vez de ser conscientes de que tengo aquí un amigo, tengo una persona, tengo una pareja, puedo respirar, veo y dar gracias, porque el agradecimiento ahuyenta la preocupación y te hace ser más completo. Si no, como digo, la mente se va todo el día a lo que nos falta y nos hace más infelices, con lo cual es importantísimo aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida, que al final son las importantes, porque si no eres agradecido, nunca jamás tendrás suficiente por mucho que logres. Entonces es importantísimo ser agradecido. Nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo, dices tú, que somos nosotros mismos. Mi peor enemigo soy yo. Sí. Suele ser el peor enemigo. En muchas ocasiones, a veces si otra persona nos dijese lo que nuestra propia mente nos está diciendo, a veces nos tendríamos más de una pelea. Y a veces dejamos que ese pensamiento siga en nuestra mente. Hay momentos en la vida en los que parece que el mundo se pone de acuerdo para que todo se desmorone a tu alrededor. Y de pronto hay una pérdida. Y de pronto pasa algo con el negocio, con el trabajo. De pronto llega la enfermedad. De pronto llegan un montón de cosas que es como que si algo puede ir mal, va mal, ¿no? Y son los momentos en los que dudas de todo, en el que empiezas a perder el control de tus pensamientos y de tus emociones y la mente se va a las peores expectativas de futuro. Y empiezas a ver un futuro negro, desolador, y como el cuerpo no entiende si eso es verdad o ficción, cuando la mente imagina esa situación futura, tú lo padeces y empiezas con problemas de nervios y de estómago, la preocupación y de depresión y ansiedad, cuando no es realidad. Entonces, esos miedos son expectativas negativas de cosas que seguramente no van a suceder y que te hacen sufrir innecesariamente. Y a veces entramos en esos bucles que a veces el entorno alimenta, instaurando la sociedad del miedo constantemente, que te hacen dudar de todo y preocuparte tanto. Y nos convertimos en nuestro peor enemigo. Al final, la cuestión es que tú tienes que pasar el resto de tu vida contigo mismo. Con lo cual, mejor que seas tu mejor amigo y no tu enemigo, y tenemos que aprender a darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de nosotros cuando entramos en espirales negativas o destructivas, para parar esa charla interna que tenemos a veces que nos machaca tanto y convertir a la mente en un aliado, en un buen amigo que te ayude a creer más y a echar adelante de la mejor manera posible y no dejar que ese loro parlante negativo siga y bla, 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 que te va hundiendo poco a poco. O sea, que hay que convertirlo en el aliado. Esa charla interna que tenemos, dice Javier Iriondo. Javier, decías ahora, llega la enfermedad, llega la tribulación, porque inevitablemente siempre llega, y yo te pregunto, ¿por qué sucede casi siempre que tiene que llegar la calamidad, tenemos que afrontar el sufrimiento, llegar el desastre, por así decirlo, para darnos cuenta de lo que verdaderamente importa en la vida? Nos damos cuenta cuando llegan estas cosas, si no, como que no nos enteramos. Pues desgraciadamente es así, ¿no? ¿Cuándo valoramos las cosas? Cuando las perdemos. Es decir, valoramos con mucha importancia lo que todavía no hemos conseguido y lo damos un valor enorme a una cosa, a una persona, y cuando ya lo conseguimos, como que ya está, el valor parece que baja. ¿Cuándo vuelve a subir el valor? Cuando de pronto lo pierdes, porque habías dejado de apreciarlo. Y es como la crisis. Yo suelo preguntar a la gente, ¿tú quieres lo mismo ahora que hace 5 años? Y la respuesta siempre es no. Antes quería esto, un montón de cosas más materiales, y ahora la gente se ha dado cuenta del valor de la amistad, del valor de la familia, de quién te va a ayudar en los momentos difíciles, de quién ha respondido cuando has necesitado. Entonces, los momentos difíciles lo que hacen es que aparcan el ego. Te olvidas de otras cosas y realmente te hace ver lo que es realmente importante en la vida. Es que, Javier, aprendemos a base de golpes. Esto... Por desgracia suele ser así. Por desgracia... Tendríamos que aprender sin necesidad de hacerlo a base de tortas. Me gusta mucho, Javier, esa cruzada que has emprendido tú a través de la palabra, insistiendo en que hay que cambiar la educación. Eso lo dices tú, que el 90% de lo que se enseña
realmente es que nos sirve para lo que viene, para lo que tenemos ya y mucho menos para lo que se nos viene encima. Y es verdad, seguimos con una educación en muchos aspectos muy obsoleta y muy poco conectada con lo que está sucediendo, con la realidad. No le tomamos el pulso a la vida, ¿verdad? Empieza a haber colegios, empieza a haber personas y cada vez son más y más los profesores también que piden ese cambio y hace falta un cambio a gritos. Empieza a haber cosas, ¿eh? Pero creo que todavía hay muchos intereses creados y cuesta cambiar. A la gente le cuesta asumir y adaptar el cambio porque crea miedos, crea incertidumbre. Pero seguimos en la educación de la era industrial, que estaba basada en que desde los 3 años hasta que dejases de estudiar ibas a estar 8 horas al día en el colegio para que un día cuando terminases estuvieses acostumbrado ya a estar 8 horas en un trabajo sin rechistar o sin opinar, en un lugar de rutina, porque ese trabajo iba a durar 40 años y esa educación estaba hecha para dar una seguridad. Eso de los 40 años ya no existe. Las nuevas generaciones van a tener 5, 10 o 15 o 20 actividades distintas a lo largo de su vida. Con lo cual tiene que haber un cambio en el que ya no vale la educación de memorizar y memorizar y memorizar libros y luego te hacen una pregunta y si sabes la respuesta que te acuerdas ya apruebas y parece que ya eres válido. Hay que desarrollar personas con la confianza de que sepan trabajar en equipo, con valores, con una buena autoestima, que aprendan a gestionar sus emociones, que se aumente la creatividad, que se trabaje en equipo y que sobre todo no tengan miedo al cambio. Hay que enseñar a adorar el cambio, porque el cambio va a ser una constante que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Un paso, Javier, en el que tú insistes. A ver cuál de ellos. La plenitud de una vida es directamente proporcional a la contribución que hacemos en la vida de los demás. Es decir, que al final construimos nuestras vidas con lo que damos. Exacto. Al final como que el éxito es lo que logras y la plenitud es lo que haces por los demás, ¿no? Hay una creencia, vamos a decir, de que el éxito garantiza la felicidad y tienes gente que también tiene éxito y tiene un vacío enorme. Que uno triunfe en el plano profesional o económico, a pesar de eso vas a tener que seguir trabajando interiormente como persona, porque si tú dejas de crecer tienes un problema. Va a haber un problema de conflictos emocionales casi garantizado, porque encima eso se supone que si tienes éxito tienes que ser feliz, como una obligación de ser feliz, como pasa hoy en día en las redes sociales, que parece que tienes que demostrar lo bien que estás y lo genial que luces y que estás feliz y como que es una obligación de que todo el mundo tiene que estar bien y hay una exaltación de la positividad y bueno, entonces luego está la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real donde no es tan bonito como pinta. Y entonces la sociedad te enseña y se enfoca en lograr, en aparentar, pero al final lo que te da la plenitud, ¿qué es? ¿Lo que logras? No, la plenitud te da en cuando te sientes útil, en cuanto marcas la diferencia en la vida de otra persona. Es decir, al final te das cuenta de que lo que importa es a quién tienes, no lo que tienes. Lo que es, no es lo que logras, sino lo que tú das. Es cuando consigues iluminar los ojos de otra persona que ha perdido la esperanza, que saber que tú tienes la capacidad de ser una influencia positiva en otras personas, en vez de a veces ser un lamento con patas que influyes de manera negativa en todo el mundo. La plenitud, dices, Javier, la felicidad. Pero todo eso viene de dentro. Eso no viene de fuera. No viene de fuera, exacto. Te estamos buscando ahí fuera, ¿no? Las respuestas, pero al final cada uno tiene que encontrar sus propias respuestas dentro. La felicidad no es algo que llega, ¿no? Desde ahí fuera. La felicidad o esa plenitud no es como una estación a la cual un día vas a llegar cuando consigas ciertas cosas. Con el tiempo te vas dando cuenta que es algo emocional, algo que surge desde dentro hacia afuera. Porque me conozco, me temo. Qué importante es conocerse a sí mismo y qué difícil, y qué difícil. Creemos que nos conocemos y luego nos pasa cualquier cosa y nos damos cuenta de que no. Sí, pensamos que somos de una manera y a veces tocan algún botón y reaccionamos de una manera que, wow, no pensaba que iba a reaccionar así, ¿no? A veces tenemos la teoría de cómo deberíamos hacer las cosas y de cómo deberíamos responder y tenemos a veces hasta excesivo conocimiento y excesiva teoría. Pero al final lo que importa es lo que uno hace con lo que uno sabe y cómo somos capaces de aplicar lo que sabemos. Porque cuando sabemos algo y no lo hacemos, eso causa más dolor todavía, de saber que no estoy haciendo lo que sé y no estoy haciendo lo que debería. Tengo la teoría, pero no la aplico. Entonces ahí es donde uno tiene que ir conociéndose para manejar todo eso mejor y sobre todo aceptándose, ¿eh? El punto de aceptación donde
Y nunca jamás, por favor, confundirlo con resignación, sino que es, me conozco, me acepto y me acepto a pesar de los errores, de mis defectos, de las inseguridades y de las equivocaciones, pero a partir de que me acepto, puedo empezar a cambiar, puedo empezar a crecer, puedo empezar a aprender a partir de algo real. Pero si estoy fingiendo ser lo que no soy, desde ahí no puedo crecer porque no hay una base sólida, estoy desde una mentira. O sea que es importante conocerse, pero sobre todo luego también aceptarse. Aceptarse y algo en lo que también insistes tú mucho, enfrentarse a los propios miedos. Dices tú que el que se enfrenta a sus propios miedos se conquista a sí mismo y el que no se enfrenta se debilita. Exacto. Cuando tú tienes la intención de hacer algo y tienes un propósito, quieres decir algo a alguien, quieres conseguir algo, y en el momento de la verdad, eso que querías hacer, por algún motivo, por el miedo al rechazo, por el miedo a que saldrá mal, porque te sientes incapaz o por inseguridades, en el momento de la verdad, si no lo haces, eso se queda dentro de ti y es como que no se olvida y la vida igual te estará buscando para darte otra oportunidad para intentar hacerlo, pero cuando huyes de las responsabilidades, huyes de los problemas por miedos y huyes de los miedos, cada día te haces más pequeño. Y cuando tienes miedo de algo, pero a pesar de los miedos tú lo haces, te das cuenta que ese miedo era ficticio, era una niebla que parecía un muro, pero es niebla, que no existe, que está ahí, que la puedes atravesar sin ningún problema. El victimismo, madre mía. Pobre de mí. Pobre de mí, todos se tienen que compadecer. Danos una receta para luchar contra el victimismo. Una persona que se pone de víctima es porque está buscando el amor. Es porque quiere que le escuchen, porque quiere sentirse querido, porque quiere que le hagan caso. Entonces, si me rompo, si tengo un problema lo suficientemente grave, si lo dramatizo al máximo, ¿cómo van a ser tan malos para no escucharme? Pues sí. Entonces, es una manera de manipular a las personas, el victimismo. Ay, pobre de mí, escúchame, quiéreme. Entonces, hay momentos en los que obviamente uno tiene que escuchar a una persona. Y lo importante es que se sienta comprendida. Si a una persona en ese caso lo que sientes por esa persona es lástima, la acabas de terminar de hundir. Entonces, hay momentos en el que primero necesitas comprenderla y que se sienta comprendida. Cuando se siente comprendida, le ayudas a solucionar muchos problemas. Cuando no se siente juzgada ni criticada. Pero llega un momento en el que esa persona ya dices, hasta aquí hemos llegado. Y hay un momento que necesita una palmada en la espalda y de repente hace falta a lo mejor una patada en el trasero. Es decir, ya, vale. Y le tienes que ayudar a reaccionar. Porque si solamente te compadeces de él con lástima, lo dejas ahí. Porque ha aprendido que la lástima funciona. Que siendo víctima me hacen caso. Y sigo en ese bucle. Y tienes que reflejarlo, decir, no, te vas a quedar más solo que la una, porque ya nadie te aguanta. Entonces hay un momento de choque, de reacción. Te comprendo primero, pero hay un momento que hasta aquí. Y paso de página. Porque si no, las consecuencias es que te quedas ahí hundido. Te vas a quedar más solo que la una porque ya nadie te aguanta. Dices, Javier, y es verdad, yo creo que al final la persona que va de víctima va ahuyentando a la gente, porque no sé qué pensarás tú, las personas con las que uno pues, está habitualmente, lo que quieren es ilusión, optimismo, todo el mundo huye de las tragedias, y claro, ya machaconamente y que te estén dando la tabarra, pues al final esas personas se quedan muy solas, sí, yo me consiguen lo contrario de lo que buscan. Sí, exacto. Yo me acuerdo de una amiga, Cristina Logopeda de Asturias, que un día dijo un término que se me quedó grabado. Y les llamaba, parece un lamento con patas. Y es así, parece un lamento con patas, ¿no? Donde parece que van impregnando a todo el mundo de esa negatividad. Antes hablabas del entorno, ¿no? Y hablamos de la importancia del entorno. Si tienes un entorno con personas así, ¿a dónde vas? Entonces, no es que hay que huir de las personas con problemas, no, hay que ayudar, hay que comprender. Pero cuando una persona solamente quiere hablar de sí mismo y de sus problemas, entonces es un problema. Javier, la curiosidad, el aprendizaje. Cuando dejamos de tener curiosidad, cuando dejamos de aprender, empezamos a morir. Ahí sí que aquello malo, ¿a que sí? Sí. Entras en el invierno de la vida, pero un invierno que no acaba. Y en el invierno las hojas caen y todo muere, y cuando llega la primavera y todo crece y cambia, es cuando todo florece. Entonces, en la vida no hay un lugar al que llegas, y el libro es la cima personal. Pero la cima personal no es un lugar al que llegas y ya está, ya ha llegado. Porque si crees que has llegado,
acabas de comenzar a perder. Si te crees el mejor, has comenzado a perder. Si dejas de aprender, empieza a haber un vacío, empieza a haber un problema porque el mundo sigue evolucionando y está comprobado que uno de los ingredientes más importantes de la felicidad es el darse cuenta, el ir creciendo poco a poco, el ir siendo más consciente, el conociéndose más, el cada vez gestionar mejor y controlar mejor tus emociones y el ir comprendiendo cada vez más cosas. Los momentos que aprendes cosas nuevas y dices, wow, no había visto eso antes de esa manera. Y mira de lo que te das cuenta y aprendes a manejar mejor situaciones, personas. O sea que seguir aprendiendo es lo que te ilumina de alguna manera por dentro. Y el mundo cambia tanto hoy en día que tienes que aprender más que nunca, pero sobre todo de uno mismo. Y ese aprendizaje es uno de los ingredientes más importantes de la felicidad. Y hay gente también que predica y no da trigo y que habla mucho y hace poco. Yo tengo un amigo que dice, yo predico pero no practico. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Y a veces yo mismo me digo a mí mismo, joder, deberías aplicarte más de lo que haces. Yo intento seguir aprendiendo, intento seguir también aplicando, pero nos cuesta. Pero sobre todo es intentar dar ejemplo uno mismo con tu propia vida. Al final, el mejor discurso de la vida de una persona es el discurso de los actos. Es el discurso de lo que tú haces con tu vida, de lo que vas dejando, de tu propio legado, de lo que se ve reflejado en tus hijos, en la vida, en todo, ¿no? De cómo vas marcando la diferencia en la vida de otros. Uno puede ir dando grandilocuentes discursos y tener muy buenos consejos, pero bueno, es como lo ves en la política, ¿no? Pienso una cosa, digo otra y termino haciendo otra. Esta incongruencia absoluta, total. Entonces, al final, es ser congruente con uno mismo es importantísimo. Cada vez intentar aplicar más para eso, para tener una mayor congruencia con nuestra vida. Qué difícil es la unidad de vida, ¿verdad, Javier? Qué difícil es actuar con honestidad, con coherencia, que realmente tenga sentido lo que haces con lo que dices, con lo que piensas. Qué difícil es eso. Bueno, cuesta, pero sobre todo creo que es un tema de, ¿cómo lo diría? De ser congruente, es decir, de saber que por lo menos estás intentando hacer lo correcto. De que detrás de las acciones a veces nos podemos equivocar o hacer cosas mal, pero hay que aprender a ver cuáles son las intenciones detrás de las acciones. Hay veces que hay cosas que parece que no pueden tener sentido, que hagamos cosas mal, pero detrás hay intenciones positivas, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta y ver mucho cuáles son esas intenciones. Y ser, volviendo a la pregunta, tener un poco el ejemplo. Es igual que con los hijos. Los hijos al final hay un momento en el que se hacen inmunes a tus palabras. Un profesor se vuelve inmune a veces ante los alumnos porque lo que está haciendo, su comportamiento, su actitud no tiene nada que ver con lo que quiere enseñar. Entonces, al final los hijos escuchan con los ojos y la gente escucha con los ojos, la gente observa lo que haces y si no es coherente con lo que dices, pues tienes un problema. Entonces, al final es el ejemplo de los actos lo que realmente sirve. Javier Iriondo, un hombre de certezas. Y muchas incertidumbres. Y muchas incertidumbres. ¿Y quién no tiene incertidumbres? Siempre están ahí. Y son buenas. Si uno cree que tiene todas las certezas, es que está absolutamente equivocado. No se puede ir por la vida creyendo que uno tiene la respuesta para todo. Eso es evidente. Pero hay que tener algunas certezas y algunas convicciones para caminar, porque si no... Sí, eso también las hay. Javier, muchísimas gracias por este rato que hemos compartido y por todo lo que nos has contado. Pues ha sido un placer poder compartir este rato de tranquilidad y de pausa así fluyendo y espero que algo de todo lo que ha salido de aquí pues ayude a reflexionar a más de una persona y que pueda ser una influencia positiva en la vida de mucha gente. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Buenas noches y hasta muy pronto. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon